fue, porque ya pasó, digamos, el día de la donación de órganos, que fue el 30 de mayo, pero bueno, por cuestiones de agenda de todos los participantes, tanto nuestra como de los disertantes, se logró organizar para el día de hoy esta charla abierta que se denominó Construyendo una comunidad de donantes. La idea es brindar información general sobre lo que es la donación de órganos. Están presentes aquí los disertantes, que son el licenciado Martín Barreto, psicólogo, docente e investigador de nuestra universidad, y el doctor especialista Gustavo Kuzminski, que es asesor en el sector, digamos, en el área de hematología del Hospital Universitario Austral. Y bueno, en cuanto al orden de la charla, va a iniciar hablando Martín, ¿sí? Y luego va a ser seguido en esta disertación por el doctor Kuzminski, ¿sí? Así que perdón que me voy a poner a... Ah, está grabando, gracias Jackie. Bien, vamos a dar la palabra entonces a los disertantes, así que espero que disfruten y bueno, también gracias por estar aquí presentes. Bueno, muchas gracias Marisol, Jacqueline por la invitación, también a Gustavo por hacerse un lugar y venir a compartir con nosotros. Bueno, supongo que me invitaron a la charla porque uno de mi tema de investigación actual es con familias que están esperando eh, un trasplante renal. Así que, bueno, voy a empezar. Yo preparé un punteo, una presentación de PowerPoint. Ahí veo si se comparte. ¿Lo pueden ver? Ok. Bueno, como decía Marisol, el 30 de mayo se conmemora el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos aquí en la Argentina. Esto es una especie de tributo eh, al hijo que nace de una mujer que recibió un trasplante hepático en un hospital público. O sea, no tiene la fecha específicamente que ver con cuándo se realizó el primer trasplante o algo así, que es lo que yo pensaba, sino con cuándo nació este hijo de una persona que sí fue trasplantada en un hospital público. Este hecho fue muy significativo, ¿no? Porque demuestra que la donación de órganos y el trasplante prolonga la vida más allá de una vida. Eh, Ahí está avanzando. Bueno, para hacerlo un poquito más entretenido, les pido a los participantes que se fijen en el chat. Jacqueline habrá copiado este link, donde les pido que ingresen y vamos a hacer un pequeño juego de asociación de palabras. Lo que quiero es que piensen en la idea de la donación y que escojan 3 palabras que ustedes puedan asociar o significar a lo que es la donación de órganos. Después, al final de la presentación, vamos a ver los resultados, a ver con qué significados positivos o negativos ustedes lo pueden asociar. Un pequeño jueguito para ir haciéndolo más entretenido, más dinámico. Bueno, la donación y el trasplante de órganos son 2 cuestiones que están relacionadas. Una hace posible a la otra. Por ahí lo más fabuloso, lo que más llama la atención es cómo el avance de la ciencia, de las ciencias de la salud, de la ciencia médica, de la técnica médica en general, pudo hacer posible el trasplante de órganos. Pero más allá de todo esto, que sí es espectacular, una cuestión técnica que por ahí después Gustavo va a poder
explayarse mejor, esto no sería posible sin la contribución de todos los actores sociales y sobre todo por una actitud solidaria y desinteresada en general de los donantes. O sea que además de ser una cuestión médica, la excede, ¿no? Y es una cuestión también social. Bueno, el trasplante es una prescripción habitual. Una prescripción es una indicación médica cuando un órgano falla o empieza a fallar y esta falla es irreversible. Se puede tomar como una medida terapéutica que le puede mejorar la calidad de vida a una persona o le puede salvar la vida, ¿no? Más allá de todas las posibilidades técnicas que tengamos hoy al alcance, siguen existiendo barreras, ¿no? Sobre todo para la procuración de órganos. Estas barreras están dentro y fuera del sistema de salud. Son barreras, son obstáculos, ¿no? Esto se puede observar en la situación, ¿no? De que las personas que están en lista de espera, o sea, que las personas que están esperando a ser trasplantadas, superan la cantidad de órganos disponibles para que se realicen estas donaciones reales. Ese es el problema, la situación que se observa el escenario, ¿no? Por ejemplo, estos números yo los saqué de la página del INCUCAI, ¿no? Del Ministerio de Salud de la Nación, los tomé ayer. En Argentina, en este momento, hay 10.235 personas que están en lista de espera, y en Misiones, 128 personas. Estos números no son estancos, son números dinámicos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas que se están agregando continuamente a esta lista, y hay personas que están saliendo de esta lista. La mejor forma de salir de esta lista es con un trasplante. Y bueno, la peor forma es salir porque no ha llegado ningún órgano y la persona ha fallecido. Además de esto, hay que tener en cuenta que hay un montón de situaciones de salud, ¿no? Un montón de cuadros de salud, como por ejemplo insuficiencia renal crónica, que como consecuencia tiene que las personas se realizan diálisis y en algún momento es muy probable que pasen a integrar esta lista de espera. Inclusive podríamos decir que son personas esperando a estar en la lista de espera. Bueno, todo este proceso de donación de órganos tiene un paso a paso, ¿no? Lo más común en el caso de la donación cadavérica es que una persona al tener supongamos un accidente, ¿no? Un accidente grave que pone en riesgo su vida, llega al hospital, llega a un centro de salud donde los médicos hacen todo lo posible para salvarle la vida, pero a veces no es suficiente y aparece la posibilidad de un donante. O sea, todo el proceso inicia con la detección de un posible donante. Esto se realiza en los hospitales, en las unidades de terapia intensiva, ¿no? Donde a través de distintas medidas se puede mantener en funcionamiento el cuerpo y los órganos de esta persona, pero si esta persona tiene lo que se llama muerte encefálica, es un estado irreversible la muerte encefálica. Quiere decir que, ahí me parece que pueden ver mi aplicación. Ok. Bueno, la muerte encefálica es un estado irreversible, se realiza a través con un protocolo, ¿no? Con procedimientos clínicos. Es un diagnóstico clínico de muerte y al mismo tiempo implica
la legalidad de la muerte, o sea, la persona está legalmente muerta. Se realiza este proceso de constatación, ¿no? Lo realizan los médicos, y se pasan a seleccionar los órganos, se realizan análisis, distintos análisis médicos, y todos los esfuerzos de la terapia intensiva se disponen a mantener y a conservar el funcionamiento de estos órganos, ¿no? Se considera la voluntad de la donación, del donante. La Argentina, con la reglamentación de la ley de donantes, se presume que todas las personas somos donantes, a menos que hayamos expresado la negativa. O sea, que hayamos dejado un consentimiento por escrito de que no queremos donar nuestros órganos. Se respeta la voluntad de la persona. Si la persona decidió en vida no ser donante, no va a avanzar el proceso. Pero en cambio, si no dejó nada sentado, se presume que sí, y el proceso va a avanzar. Distinto es el caso de los menores de edad, donde el consentimiento sí lo tienen que dar los padres, lo tienen que dar los familiares de alguna manera. Todo esto se realiza de manera coordinada con las autoridades pertinentes, que pertenecen en este caso al INCUCAI o alguna de las dependencias. En la medida en que avanza el proceso, se busca los receptores en el sistema informático, se revisa la lista de espera, y con criterios específicos, ¿no?, que ya están estipulados, se avanza en hacer la correlación, el match del donante con los posibles receptores. Se produce la asignación, se realiza la asignación a qué lugar podría ir cada órgano, los distintos órganos y los distintos tejidos, y se procede a realizar la ablación una vez que todo está coordinado. Lo que pasa con el cuerpo de la persona, del paciente donante al cual se le extrajeron los órganos, es que se lo prepara y se lo deja en las mejores condiciones posibles para que la familia pueda continuar con el ritual que haya elegido, la cremación o el entierro, lo que fuera que vaya a ser esa familia, ¿no? Los órganos que han sido extraídos se transportan, ¿no? Depende del órgano y del tejido, ¿no?, el tiempo que va a estar disponible, porque los minutos cuentan. Algunos órganos necesitan ser trasplantados en poco tiempo y otros pueden pasar un poco más. Y el último paso es el trasplante propiamente dicho, que se realiza en un centro especializado, ¿no?, con un equipo. Bueno, todo este proceso podríamos pensar que está atravesado por cuestiones socioculturales muy profundas. Yo le puse como título esto de la cultura de la donación. Que, como sabemos los científicos sociales, la cultura es algo que está en permanente construcción, ¿no? Sobre todo con esta temática, ¿no?, esta cuestión trasplantológica, se produjeron muchos avances y muy positivos y significativos a nivel global, pero en la Argentina especialmente, ¿no?, en los últimos años. Bueno, para meterme un poco más en tema, quiero señalar que aquí en Misiones, hace unos años ya viene trabajando un equipo de científicos sociales, ¿no? Son trabajadores sociales, sociólogos, que
vienen investigando en esta temática, ¿no? Hicieron una investigación aquí local, apuntando a detectar las barreras y los facilitadores para la procuración de órganos. Y detectaron que hay varios obstáculos, tanto internos y externos al sistema de salud. Entre sus conclusiones, resaltan que el equipo de salud tiene un rol crítico. O sea, somos actores claves, los trabajadores de la salud, que no debemos depositar la responsabilidad de mejorar la cuestión trasplantológica, no la podemos depositar en el afuera, tenemos que apropiarnos de esto y hacerlo trabajar estratégicamente, ¿no? Y exaltan la cuestión de la donación como un acto de desinterés y de profunda solidaridad. Tengo que destacar que los resultados que aparecen en ese libro, ¿no?, que yo estaba señalando, van a tener 10 años aproximadamente, ¿no? Bueno, ¿qué encontraron? Desde el punto de vista de los actores de la salud y de las instituciones de la salud, habían encontrado que hay bastante distancia entre lo que es la temática trasplantológica y los establecimientos de salud, tanto a nivel público como privado. Esto quiere decir que la mayoría de los actores de salud que en ese momento habían sido indagados, creían que la falta de donantes, la falta de procuración, la falta de donantes reales, se debía a desconfianza y a desinformación. Es como que se proyectaba en el afuera de la institución de salud. No apuntaban, no analizaban, no hacían, en ese momento no se hacía una revisión crítica de las propias prácticas, ¿no?, tanto médicas como hospitalarias. Y al mismo tiempo, a pesar de que se reconocían, ¿no?, y de que se aceptaba la posibilidad del trasplante como algo positivo, y al reconocer que no estaban formados, exhibían poca disponibilidad o poca disposición para ir a capacitarse y a capacitar también a los demás compañeros. En las personas en general, también se encontraron que hay un grado de aceptación alto a la cuestión del trasplante como una práctica, ¿no?, terapéutica, como algo útil. Pero que esto no se reflejaba en prácticas concretas. O sea, las personas que decían estar a favor del trasplante y a favor de la donación no se inscribían en ese momento como donantes. O sea, por más que hay una alta inclinación a donar, un sentimiento de solidaridad muy fuerte, las personas de alguna manera preferían o dejaban pasar el tiempo, esperaban hasta que se encontraran con esa situación y no se ponían a pensar antes la cuestión de la propia muerte y de la donación, ¿no? Y también encontraron que la necesidad de discutir esto en el ámbito de la familia es muy, muy importante para facilitar la procuración. También algo muy interesante que encontraron es que la mayoría de las personas que cuando tienen dudas suelen consultar al médico de confianza o a los familiares. En general, las personas están bastante bien informadas, pero hay algunas cuestiones que todavía generan dudas y miedos también. Sobre todo la cuestión de la muerte encefálica, su diferencia con el coma. Esto también se detectó en otros actores de salud, inclusive algunos médicos, no los especialistas. La mayoría de las personas se informa a través de los medios de comunicación. Eso sigue sucediendo hoy, ¿no? Pero más allá de que haya mucha difusión, hay una correlación débil entre la difusión y la procuración. O sea,
hacer difusión no alcanza. Necesitamos estrategias que sean más activas. Bueno, y esos resultados que son de hace casi 10 años, en el medio pasaron varias cosas, por ejemplo, cosas significativas, no muy importantes, como la reglamentación de la ley Justina, que viene a proteger y a cuidar a todas esas personas que están en situación de espera, a las personas que van a recibir algún trasplante, y bueno, tiene un montón de aspectos significativos, uno de los cuales es que todos somos donantes, o sea, se presume la condición de donante, a menos que la persona deje asentado que no lo es. Hoy por hoy es poco el porcentaje, si no recuerdo mal, aproximadamente el 20% de la población dejó sentado que no quiere ser donante. Y otra cosa que pasó es la pandemia, en el medio de la pandemia, pero con grandes esfuerzos durante la pandemia se siguen consiguiendo muy buenos resultados, pero todavía hay un montón de desafíos que tenemos por delante, ¿no? Uno de los cuales es aceptar que la solidaridad tiene límites. Y esto se traduce en ciertos temas, ¿no? Que son la desconfianza, la desinformación, que van a dar lugar a mitos y rumores. Yo voy a señalar algunos mitos nomás, con sus núcleos temáticos correspondientes. Uno es la condición socioeconómica. Y, por ejemplo, esta creencia que es un mito, que solo los que poseen una buena obra social pueden donar, porque si no donar es muy caro. Esto es producto de la desinformación y de creencias que se fueron asentando y todavía persisten en algunas personas. O sea, más allá de la abundancia de información que hay, algunas personas siguen pensando de esta manera. Otro núcleo importante es la desconfianza. Se puso, por ejemplo, ahí hay las mafias dedicadas al tráfico de órganos. Y algunas personas siguen creyendo que esto existe y que está ampliamente difundido, ¿no? Otra muy común relacionada con la desconfianza es que si soy donante, el médico me va a dejar morir, o otra es que el médico se puede equivocar, entonces si yo digo que soy donante, me podrían dar por muerto cuando no lo es. Y esto sigue pasando, o sea, personas que siguen pensando así. Otro núcleo muy importante tiene que ver con la muerte, con el dolor que esto representa, ¿no? a los familiares sobre todo, y los rituales que se hacen alrededor de la muerte, ¿no? Por ejemplo, que un familiar muerto tiene que ser velado, y que para ser velado el cuerpo tiene que estar entero, o sea, completo, afuera y adentro. O, no sé, otra creencia que es mejor tratar el cuerpo de una persona, del fallecido, enterrándolo o cremándolo y no donando. O relacionado al dolor, que en este momento no le vamos a poder preguntar, no le podemos preguntar esto a estas personas que están sufriendo en este momento. Entonces, hay todavía un montón de mitos que tenemos que abordar. ¿Y cómo lo vamos a abordar? Bueno, la propuesta es construyendo una comunidad de donantes. ¿Qué es una comunidad, no? Podemos pensarla que es como un conjunto de personas, de individuos, ¿no? Que tienen que sentir, y esto es muy importante, no tienen que sentirlo fuertemente, que pertenecen a este grupo común, ¿no?
Pero además de sentir esta pertenencia, esto se tiene que traducir en una participación activa. Y si vamos a hablar de una comunidad de donantes, tiene que ser una participación activa en el acto de donar. Por supuesto que cada actor social va a tener un protagonismo específico, ¿no? Y se nos abre el panorama con un montón de preguntas. Por ejemplo, esta. ¿El don debería ser algo, o sea, la donación, debería ser algo espontáneo o debería ser un deber? Chan, esto es para pensarlo, ¿no? Si vamos a definir qué es lo común, esto lo tomo yo casi de la filosofía, ¿no? Lo común se define por oposición a lo que es propio. Lo común es algo que es de todos y no es de nadie, pero que tenemos que ir más allá de la cuestión esta de la propiedad y pensarlo desde la responsabilidad. O sea, lo común, lo que sea que es fuera, lo común implica una responsabilidad. Y que una comunidad tiene que estar abierta a la posibilidad de aquello que no es común. O sea, no podemos obligar a las personas, no podemos controlar a las personas, no podemos obligarlas a donar sus órganos. Pero sí podemos invitarlos, podemos pensar esto de la donación como una posibilidad mutua, ¿no? Y esto solamente se va a lograr teniendo en cuenta la comunicación humana, ¿no? Este proceso permanente, ineludible, que está presente siempre, y yo insisto siempre en que la comunicación es una herramienta que la utilizamos constantemente, pero pocas veces nos detenemos a reflexionar y a pensar en cómo la estamos usando. Hay un montón de desafíos, un montón de cosas por hacer, por charlar, por reflexionar. La idea de estas charlas es, como dijo Marisol, sensibilizar un poco a la población, informar y sobre todo dar lugar a este proceso de multiplicación de mensajes. El boca a boca es efectivo. Así que bueno, este fue el punteo, así muy por arriba. Bueno, gracias por la atención y le voy a dar la palabra a todos los demás y, bueno, y a Gustavo especialmente. Bueno, aquí estamos. No sé si hay preguntas o cómo nos organizamos para continuar o aprovechar la presentación de Martín. Sí, por ahí si alguien tiene alguna pregunta en este momento puede realizarlo, o si no, si se le van ocurriendo preguntas, pueden ir escribiendo en el chat y una vez que finalizan toda la presentación, ahí vamos leyendo las preguntas. Eso no quita la posibilidad de que alguien pueda interrumpir y preguntar también, ¿sí? Es bastante desestructurado, digamos, la dinámica, pero muy, muy bien. Así que, Sí, la idea de la presentación era como un disparador, así un punteo de algunas cuestiones. Ahí ya están escribiendo, así que... dicen que estuvo excelente esta primera parte. Okay. Por ahí, si nadie tiene alguna intervención para realizar, podemos seguir entonces con el doctor Kuzmitsky, así que le escuchamos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Martín, por tu presentación, que es muy clara y elocuente. La idea que tuve cuando me solicitaron que de esta
charla dirigida a un público fundamentalmente no médico y no especialista, fue entonces desprenderme un poco de los elementos que distancian a veces de alguna manera a la comunicación, sobre todo en las plataformas virtuales, y intentar, en mi caso particular, no usar un PowerPoint, sino de ir desgranando un poco la presentación. A mí me gustaría que me interrumpan, pero como veo que esto es un poco más silencioso y es todo muy virtual, bueno, voy a ir hablando. En todo caso, a las coordinadoras, si quieren, o si a medida que me van escuchando les parece que es interesante subrayar algo o aclarar algo o modificar algo de lo que yo digo, que me lo hagan saber, y lo hagan porque eso le da inclusive un poco más de fluidez a esta presentación. Hay como una especie de situación de ping-pong, por llamarlo de alguna forma, a lo que significa el trasplante de órganos sólidos con el trasplante de médula ósea o el trasplante hematopoyético. Creo que uso la metáfora del ping-pong porque es como que de un lado de la red está un grupo de trasplantes y del otro lado de la red el trasplante de médula ósea, en el contexto de los trasplantes, porque están separados por algunas situaciones particulares y yo diría bastante peculiares a cómo se hace cada uno de estos trasplantes y para qué se hacen estos trasplantes. Creo que esta es la primera pregunta que yo diría que vale la pena hacer. Es, ¿para qué se hace un trasplante de médula ósea? ¿En qué situaciones es que esto está indicado? Porque a la gente le parece un poco claro que el trasplante de corazón, el trasplante de riñón, el trasplante de hígado se hacen porque estos órganos han dejado de funcionar y se necesita uno nuevo. Entonces la situación ha dejado de funcionar, que en medicina se llama insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal o insuficiencia hepática. En realidad, en cada una de esas situaciones ocurre por muchas enfermedades. Pero en el caso del trasplante de médula ósea es más insistente un tipo de indicaciones que tienen que ver con las enfermedades oncológicas de la médula ósea. Y ahí se meten con mucha fuerza las leucemias y otras enfermedades oncomatológicas, las mielodisplasias, enfermedades linfoproliferativas, y luego también, que no es despreciable, la ocurrencia de enfermedades por insuficiencia de la médula ósea, como la aplasia medular o la anemia plásica severa, que necesita un trasplante de médula ósea, algunas enfermedades congénitas que producen una deficiente producción de glóbulos rojos o deficiente producción de la inmunidad. Entonces, en esas situaciones se necesita hacer un trasplante de médula ósea, que hoy en día, en realidad, más que trasplante de médula ósea, tratamos de llamarlo trasplante hematopoyético, porque no siempre sacamos las células de la médula ósea, sino que a veces las podemos sacar de la sangre que tienen las personas en circulación, a donde metemos, por de alguna manera decir, a las células de la médula ósea para que podamos sacarlo con cierta facilidad. Entonces, esta sería la primera pregunta. ¿Para qué un trasplante de médula ósea? La segunda pregunta es, ¿cómo es el trasplante de médula ósea? Y ahí marcar algunas diferencias. El trasplante de médula ósea o el trasplante hematopoyético no es el trasplante de un órgano sólido. La médula ósea, las propias células hematopoyéticas que circulan en la sangre,
no tienen una forma, no tienen una capacidad de agarrarla como uno agarra un riñón, como uno agarra un corazón o como uno agarra un hígado. Es un tejido líquido. Entonces, eso genera que sea muy fácil su acceso y su posibilidad de extracción, porque se saca a través de punciones de médula ósea y se aspira eso con una jeringa y se van llenando una bolsa como una bolsa de transfusión, o se utiliza un separador celular que toma la sangre, la centrifuga en su interior y devuelve la sangre y nos quedamos con una bolsita que son las células de la médula ósea. De modo que lo primero que hay que entender es que el trasplante de médula ósea es un trasplante en donde no intervienen los cirujanos, no se necesita de una pericia quirúrgica para sacar y poner el órgano hematopoyético, sino que en el fondo parece muy fácil, porque es casi como hacer una transfusión. El otro punto muy importante que diferencia el trasplante de médula ósea del resto de los trasplantes, en esta pregunta segunda que yo hacía de cómo es el trasplante de médula ósea, es que el trasplante, al no requerir esto, parece muy sencillo, se hace como una transfusión, no hay verdaderamente un acto quirúrgico y se hace con los médicos. Pero acá surge también una cuestión muy importante y es que el trasplante de médula ósea es uno de los trasplantes más complejos desde el punto de vista de la cuestión inmunológica que hay más allá del contexto de los trasplantes de órganos sólidos. Estoy viendo acá que hay preguntas. ¿Cómo quieren que hagamos con las preguntas que están surgiendo en el chat? Las vamos leyendo porque en una de esas son, de acuerdo a lo que vamos diciendo acá. Carola pregunta, ¿es posible que las patologías hematológicas estén de alguna manera mejor vistas que el trasplante de órganos sólidos por el hecho de poder hacer autotrasplante? Sin la muerte del donante, a eso me refiero. Bueno, justamente este es el otro punto que diferencia muy claramente al trasplante de médula ósea de los trasplantes de órganos sólidos, y es que el donante no pierde nada, porque la médula ósea se está regenerando continuamente. Entonces, quien dona médula ósea no pierde un órgano. Es lo mismo en ese sentido casi que el acto de donación de sangre, porque la sangre, que es parte de ese continuo que tiene que ver con la médula ósea, está en constante formación. De modo que el hecho fundamental es que nosotros no necesitamos que nadie muera para que haya donación. La donación de médula ósea se hace entre individuos vivos y por eso desde el principio de los principios, inclusive en la legislación argentina, en la primera ley de trasplante que hubo, médula ósea siempre fue un capítulo aparte. ¿Por qué? Porque la ley estaba con un espíritu fundamental de legislar sobre esta cuestión tan delicada que tiene que ver con las cuestiones ligadas a la muerte y el acto de donación. Y la posibilidad de que la gente exprese su voluntad o se haga de una manera compulsiva o no compulsiva. Bueno, todas esas discusiones hemos sido siempre como ajenos, y por eso estamos en esta cancha de ping-pong con nuestro trasplante de médula ósea bastante más solitario que los otros tipos de trasplantes. Entonces, quien dona médula ósea no pierde nada. Pero, ¿por qué yo digo que el trasplante de médula ósea es complicado o complejo? Cuando ustedes escuchan que se hace un trasplante de riñón, la mayoría de la gente va a escuchar que puede haber una complicación, y es que el trasplante se rechaza. Hay un rechazo al trasplante, el rechazo al trasplante de riñón, el rechazo al trasplante de hígado, etcétera, etcétera.
¿cómo se rechaza a un órgano? No es que hay alguien que hace un acta y le manda una carta documento al órgano trasplantado y le dice, usted ha sido rechazado y váyase de acá. El rechazo es un fenómeno inmunológico. Y ese fenómeno inmunológico se hace a través de todos los vectores que se ponen en juego para considerar que eso que ha ingresado al organismo nos resulta extraño, no lo reconozco y actúo para evitar que entre acá. Esto va a ser a través de producción de anticuerpos y acciones de células. Pero ¿de dónde salen esos anticuerpos y de dónde salen esas células? Salen de la médula ósea. Entonces, cuando se hace un trasplante de médula ósea, lo que estamos trasplantando es el órgano inmunológico, por decirlo de alguna forma. Entonces, al receptor, lo primero que hay que hacerle es, en la medida de lo posible, cercenar su capacidad de respuesta inmune. Y esto se hace con lo que nosotros llamamos el esquema de acondicionamiento previo al trasplante. En general, consiste en quimioterapia muy intensa y drogas o inclusive radioterapia que eliminen toda la médula ósea que hay, pero que también dejen a ese paciente sin capacidad de respuesta inmunológica. No tiene capacidad de responder. ¿Pero qué hacemos? Le estamos metiendo un órgano que tiene capacidad de respuesta inmunológica. Entonces, en el trasplante de médula ósea ocurre un fenómeno que es casi privativo del trasplante. Existe también en otros tipos de trasplante, pero es muy infrecuente, y en el trasplante de médula ósea es la complicación más fundamental que tratamos de modular, y que es lo que se llama reacción del injerto contra el huésped. Es decir, el injerto reacciona contra la persona en la que se ha metido y la reconoce como extraña. Entonces nosotros tenemos que modular eso con drogas que son parecidas o iguales a las que se utilizan para evitar el rechazo, pero para generar una situación de que se vayan acostumbrando hasta que al final se produce un mecanismo que en inmunología se llama tolerancia y que hace que entonces en algunos pacientes puedan después no darse ya más drogas inmunosupresoras. Entonces, estas cosas son las cosas particulares de cómo es, para qué se hace y cuáles son sus características de un trasplante de médula ósea. Si respondo un poco a la pregunta de Carolina, que acá me preguntan también, me gustaría saber si considera que podemos en Argentina mejorar los bancos de células, como las de células tronco de cordón umbilical, para reducir las largas listas de esperas para órganos. Bueno, acá voy sobre esta pregunta. En el trasplante de médula ósea no hay listas de esperas, como hay en trasplante de riñón o en trasplante de corazón. Hay esperas que tienen que ver con la necesidad de hacer un trasplante fuera del núcleo familiar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos hacer un trasplante de médula ósea, buscamos una compatibilidad desde el punto de vista de los antígenos de histocompatibilidad que sea prácticamente del 100%, aunque hoy en día ya empezamos a hacer, y se hacen cada vez más, trasplantes con compatibilidades parciales, los que se llaman trasplantes haploidénticos. Pero sigue siendo muy importante la posibilidad de hacer trasplantes que sean 100% idénticos. Entonces, la exactitud de la compatibilidad se hace de acuerdo a la herencia mendeliana, de modo que las chances de que un paciente que necesita un trasplante tenga un donante en la familia, por esas cosas de la herencia, son del 25%. Es decir, que si uno tiene un hermano y necesita un trasplante, las chances de que ese hermano sea compatible son del 25%. ¿Qué quiere decir esto?
que la gran mayoría no tiene donantes en la familia. Entonces, ¿qué se hace con eso? Bueno, estos antígenos de histocompatibilidad tienen cierto grado de ligazón a los grupos étnicos. Entonces, a partir de ahí, lo que se ha hecho es tratar de crear bancos de registros de datos de donantes voluntarios que se les hace su histocompatibilidad y se guardan esos datos, y eso va a una base que está interconectada mundialmente. Esto significa, para que ustedes lo sepan, que hay lo que se llama una red de donantes mundiales de médula ósea, que hoy en día son 38 millones de donantes voluntarios en todo el mundo y 800.000 unidades de sangre de cordón umbilical que podrían llegar a ser equivalentes en algunos casos, sobre todo para los niños. Pero el cordón umbilical se está usando cada vez menos porque vemos que los resultados que obtenemos con otros tipos de trasplante, ya sea de médula ósea o hematopoyéticos, son superiores. Ahora, con 38 millones de donantes, las chances de que un paciente de caucásico, es decir, que sus padres, abuelos han venido de Europa a la Argentina, por ejemplo, es de un 70%. El problema acá está en la falta de representación de las minorías étnicas, que van a tener mucha dificultad. Por ejemplo, para que una persona argentina que tenga pertenencia a un grupo étnicamente de los que consideramos originarios del territorio argentino, va a haber muy poca representatividad por la falta que tiene que ver con estos grupos étnicos, y las chances son de un 15%. Pero para esas situaciones, hoy en día, la posibilidad de hacer trasplantes parcialmente compatibles soluciona este tema. Y una de las preguntas que vi que había en el chat es cómo hacer para que los donantes argentinos mejoren, y lo que yo les digo es que lo que está haciendo el INCUCAI y el Registro Nacional de Donantes Hematopoyéticos es espectacular, porque hay mucha conciencia, se están haciendo muchas acciones, cada vez hay más donantes. Y esto es muy bueno para los donantes argentinos, porque cuando se identifica un donante en esa base de datos, se pone en marcha un proceso que esto es lo que es lento en médula ósea, lento entre comillas, porque como en general el trasplante se necesita con mucha urgencia, el proceso de selección, de ubicación y de armado de todo esto tiene una demora de aproximadamente 4 a 5 meses. Fíjense que no tiene nada que ver con los tiempos de demora de un riñón, que son a veces años, ¿no? Pero nosotros tenemos que achicar esa fracción y poder decir que en 2 meses vamos a encontrar un donante y hacerlo. Y cuando encontramos que hay donantes argentinos, lo podemos hacer perfectamente. Fíjense que hace 2 semanas hemos hecho una búsqueda en el registro mundial de una paciente de nuestro hospital, en el Hospital Austral, una joven con una leucemia, y ¡pum!, aparecieron 10 donantes argentinos que son prácticamente compatibles, y nosotros calculamos que en estos casos podemos asegurar que el trasplante va a estar disponible entre 1 mes y medio y 2 meses, con lo cual, la verdad que si bien estas cosas antes no eran tan frecuentes, hoy en día, gracias a la acción del registro del INCUCAI, están mejorando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Acá creo que hay otra pregunta. Bueno, muy interesante el tema de las etnias y la genética mendeliana, me dicen. Bueno, o sea, básicamente esto es un poco lo que marca lo que es la donación de médula ósea. ¿Y qué se necesita para ser donante de médula ósea? Bueno, se necesita acudir a un centro del INCUCAI que esté registrado, y que en Misiones esto funciona en el, si no me equivoco, en el Madariaga, o en la representación que hay ahí en el servicio de hemoterapia.
y simplemente nos sacamos un poquito de sangre y se hace el estudio de histocompatibilidad, se determinan nuestros datos y nuestros datos van a esa base que se alimenta, digamos, todo el mundo como una red. ¿Por qué? Porque no porque un paciente que yo conozco, porque es un familiar, porque es un amigo, necesite un trasplante, bueno, juntémonos todos para donar y que tengan nuestros datos y así va a encontrar el donante, porque en realidad se necesitan miles de donantes para que haya una chance, de que un paciente tenga un donante. Pero estas acciones siempre son útiles y es muy bueno que la base de datos vaya creciendo, pero lo importante es que nosotros no vamos a dar médula ósea en ese momento, simplemente sacamos una muestra de sangre y eso se guarda en nuestros datos. El día que se necesita verdaderamente hacer el trasplante, ahí se lo ubica al donante y se hace todo un mecanismo de cuestiones éticas y legales, en donde se le explica bien nuevamente todo y se le dice que tiene que donar, que qué prefiere, si donar médula ósea sacándolo con aspiraciones de la médula ósea o con sangre periférica a través de esos separadores celulares que yo he mencionado previamente. El donante, perdón, expresa su voluntad y se arma todo ese circo, por decirlo de alguna manera, que está muy bien coordinado, legislado, todo desde el punto de vista ético y con bajísimo riesgo para el que dona. Bajísimo riesgo. Por supuesto que siempre existe un riesgo, pero es muy, muy, muy bajo. De modo que es realmente algo increíble la donación de células hematopoyéticas porque es una acción de solidaridad para el prójimo muy fuerte, porque son donantes que no conocen al que le van a donar, que nunca han tenido contacto y que por una cuestión de seguridad no lo van a conocer y van a permanecer en el anonimato por lo menos por un año. En algunos registros se pide que el anonimato se haga por 2 años, ¿no? Entonces, esto por una cuestión de seguridad para proteger sobre todo al donante, porque el trasplante se hace para una persona que tiene una enfermedad muy grave y que a veces, por más bien que ande el trasplante, esa enfermedad grave le puede costar la vida. No sé si Doctor, hay otras preguntas. Sí. sí, había justamente otra consulta anterior que preguntaba sobre si es que existen impedimentos físicos para la donación de médula. Si existe algún impedimento o cualquiera puede donar. Bueno, no. A ver, básicamente cualquiera puede donar, hay una franja de edad, hay que ser mayor de edad, no recuerdo ahora cuál es el límite, porque como eso tiene que estar dado, creo que es hasta, no sé si a los 55 ya no se puede ser voluntario, porque enseguida, a medida que avanza la edad, no se permite. Hay que tener un determinado peso, es básicamente lo mismo que para donar sangre. Acá me están aclarando de 18 a 40 años en la Argentina. ¿Ok? Esto tiene sentido porque como tus datos van a quedar guardados durante mucho tiempo, de pronto vos donaste y aparece un donante 20 años después. Y si vos donaste a los 50 años, vos ya estás con 70 y te van a decir, che, hay un donante para vos, y vos en una de esas ya tenés de todo y no podés donar. Entonces, por esa situación. Gracias por la aclaración a Silvia. Y bueno, yo cuento, soy donante de médula y es tal cual, el procedimiento es tal cual como lo cuenta, ¿sí? Una vez fui al banco de sangre a donar sangre y ahí habían unas personas justamente promocionando el tema de la donación de médula ósea, informando. Y bueno, me informaron, me explicaron de qué se trataba y me preguntaron si quería ya aprovechar para, bueno, estar en esa red de donantes. Bueno, y acepté. Y es así, me explicaron que, bueno, yo por supuesto doné un poco más de sangre para que luego estudien el material.
y que podía haber alguien que sea compatible conmigo en cualquier parte del mundo, y que, bueno, una vez, todavía no me llamaron, una vez que apareciera esa persona que necesite y que sea compatible conmigo, bueno, me iban a contactar, y para que yo vuelva a confirmar, y ahí se iba a empezar todo este procedimiento de preparación para la donación. Sí, sin dudas, hasta ahora la gran mayoría de los trasplantes con donantes no familiares se han hecho con donantes que vienen de registros internacionales. Para la Argentina ha sido muy instrumental el registro alemán, porque está muy bien organizado, y obviamente también el registro americano, que hay varios registros, ¿no? Insisto, que 38 millones de donantes voluntarios de médula ósea en el mundo significa que hay muchos en Estados Unidos. Funciona muy bien el registro alemán, el registro inglés, que fue el primer registro del mundo. Bueno, y hay registros que tienen cierta utilidad para comunidades un poco más cerradas desde el punto de vista étnico, pero que son muy suficientes. Por ejemplo, el registro japonés, que obviamente por las características étnicas alimenta fuertemente al Japón, y que se ha nutrido de una manera interesante con dos registros latinoamericanos, el registro japonés, que es el registro en Brasil y el registro en Perú, porque ha habido una inmigración muy importante de comunidad japonesa en esos dos países, de modo que el registro japonés ha sido muy hábil y puso fondos, puso mucha plata para que funcionen bien el registro en Perú y en Japón, y han habido varios casos de donantes peruanos o brasileros para pacientes japoneses. Nosotros hemos recibido muchos trasplantes del registro alemán, y ahora cada vez más estamos teniendo la posibilidad de encontrar algún donante argentino. Acá hay una pregunta de Gianfranco. ¿En Argentina siempre se usaron estos registros o se implementaron hace poco? Bueno, no siempre, porque es un trasplante muy complicado. Entonces, cuando se empezaron a hacer trasplantes en la Argentina, el primer trasplante de médula ósea se hizo en 1986, que fueron trasplantes alogénicos prácticamente en simultáneo en el Hospital Británico de Buenos Aires y en el Hospital Naval. Luego empezamos a hacer los trasplantes autólogos en el Hospital Privado de Oncología. Pero en esa época no se hacían trasplantes con donantes no relacionados. Los que no tenían donantes, no tenían donantes. Luego, a medida que se ganó experiencia, se fue logrando la habilitación de unidades de trasplante. Al principio se hacían a través de cada unidad, y luego, ya hace unos cuantos años, el INCUCAI tomó la coordinación total de lo que es la normatización y la legislación de las búsquedas, y eso ha sido muy bueno porque tienen un grupo de gente muy dedicada que actúan como consejeros desde el punto de vista de la búsqueda, de cómo orientar la estrategia, de cómo hacerla, y cada centro inclusive tiene asignado un determinado especialista del INCUCAI, y hoy en día además hay una nueva persona que es la coordinadora de todo esto, porque el INCUCAI está tratando de lograr que las búsquedas sean todavía más rápidas y que se puedan hacer más eficientes. Hay una cuestión muy clara a veces para el entorpecimiento de estas búsquedas, que es la cuestión burocrática, en donde obviamente todas estas búsquedas tienen un costo que se debe pagar en los centros de control que hay en Estados Unidos, y algunos sistemas de financiación de la salud son bastante poco flexibles para lograr que esto se haga rápido, y entonces el INCUCAI está tratando de largar ahora las búsquedas de una manera un poco más eficiente. Pero la verdad que creo que siempre ha mejorado todo esto. Bueno, acá. Bueno, no sé si hay más preguntas, estamos más o menos en tiempo. Martín. Sí, tengo como un comentario, una pregunta en realidad. Usted que tiene más experiencia en este tema,
si podría, a ver, hacer una síntesis sobre cuáles son los desafíos a futuros, no sé si hay algún desafío más urgente para la Argentina en relación a esta temática. Yo creo que... No sé si se escuchó, ¿se entendió? Sí. Lo principal que nosotros tenemos que lograr es que las búsquedas se hagan de acuerdo a los estándares habituales que tiene un paciente en Estados Unidos o en Europa, que es un tiempo máximo entre que se inicia la búsqueda y se hace el trasplante de 3 meses. En la Argentina nosotros lo hemos estudiado. Hay trabajos que hemos publicado de nuestro centro, del Hospital Austral, otro del Hospital Privado de Córdoba y otro del Hospital Italiano de Buenos Aires, en donde se muestra, perdón, no del italiano, de la Fundación Favaloro, en donde se muestra que la búsqueda en la Argentina tiene un promedio de 6 a 7 meses. Eso nos ponía en un lugar de mucha dificultad. Yo creo que lo que tenemos que hacer de cara a todo este proceso, si se quiere usar esa palabra de cuál es el desafío, es de ponernos en igualdad de condiciones que los Estados Unidos, Europa, y que la búsqueda hasta el trasplante tenga una duración de 3 meses, y eso de a poco se está logrando a través de una cuestión más eficiente de todas las autorizaciones y de todo este proceso. El segundo punto es que el trasplante de médula ósea es algo muy cambiante, hay muchas cosas muy novedosas, y probablemente en el futuro sea algo muy diferente a cómo lo concebimos en la actualidad, fundamentalmente a través de la selección de células que se llaman CAR T-cells, son células quiméricas de antígenos modificados genéticamente, que permiten que las células propias del paciente las modifiquemos y ejerzan ese efecto inmunológico antileucémico o antilinfoma o digamos antineoplásico en general que tienen las células T de la inmunidad, de modo que es muy probable que dentro de 20 años esto sea algo verdaderamente muy primitivo lo que hacíamos hasta ahora. Pero es un poco de ciencia ficción. Bueno, muy interesante escucharlo. Hay una pregunta en el chat. Si una anciana fallece y dio autorización para ser donante, ¿los órganos de esa persona de avanzada edad sirven igual? Creo que tiene que responder el médico, me parece. No sé cuál es el límite de edad para ser Yo no soy donante de órganos especialista sólidos. en órganos sólidos sobre esa pregunta, pero creo que no. Creo que hay un límite, por eso siempre se busca gente joven o gente de determinados grupos etarios cuyos órganos no hayan sido dañados, y creo que hay un límite, creo que es alrededor de 55, 60 años, pero yo no soy especialista en eso. Acá hay alguien que está contestando. 60 años, dice alguien. Sí. Silvia pregunta si el quimerismo se le hace a todos los tipos de trasplante de médula ósea. Sí, se hace el estudio de quimerismo, es lo que nosotros llamamos para saber qué grado de prendimiento ha tenido el órgano que hemos trasplantado, para encontrar la quimera. La quimera, es decir, es el órgano que se ha puesto en otro órgano, ¿no? Entonces por eso se llaman quiméricos. Para que el trasplante hematopoyético o el trasplante de médula ósea sea exitoso, en general se espera que la quimera sea del 100%, es decir, que el 100% de las células de la médula ósea que están funcionando hayan pasado a ser de la médula ósea del donante y que no quede el resto de la médula ósea previa. Y eso es una quimera del 100%. Bueno, si no hay más preguntas, creo que podemos agradecer a todos por la atención. No sé cuánta gente más hay.
Muchas gracias a la gente de UCAMI, a todos los amigos de Posadas. Espero verlos pronto. Espero que abran pronto el aeropuerto, por ahí, porque vamos a tener que ir en bondi. Así que bueno, espero que nos veamos en breve. Sí, Un saludo. Que estén Sumamos todos un bien. dato más, parte de Silvia y de Ariel, que en Misiones quienes quieran registrarse para ser donantes de médula, lo pueden hacer acercándose al banco de sangre cuando van a donar sangre, tanto en la ciudad de El Dorado, de Posadas o en colectas externas, ¿sí? Eso para la Excelente. provincia, así que gracias por el aporte. Bueno, y de mi parte, disculpen la voz, pero agradecer enormemente a Gustavo y a Martín por aceptar la invitación, por las excelentes charlas y disertaciones, creo que fueron sumamente claros, han disipado muchas dudas de las que todos tenemos, y los miedos también, así que enormemente agradecidos de parte de UCAMI por aceptar y por compartir con nosotros esta charla. Muy bien. Muchas gracias. Que estén todos bien. Hasta pronto. Muchísimas gracias, Bueno. hasta pronto. Hasta pronto. Hasta luego. Vamos, chau, chau. Chao.